La historia del Arca de la Alianza es un misterio que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Según la Biblia, el arca fue construido por Dios mismo para contener las tablas de la ley y otros objetos sagrados del pueblo de Israel. ¿Pero qué sucedió con él después? ¿Por qué desapareció repentinamente de la historia? La Biblia describe el arca como un objeto de gran belleza y simbolismo. Medía aproximadamente 4 metros de largo, 2 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Estaba cubierto en oro y tenía 2 ángeles de oro en cada extremo, que representaban la presencia divina. Dentro del arca se encontraban las tablas de la ley, escritas por Dios mismo con su dedo, así como otros objetos sagrados como los varas de Aarón y el cuerno de santidad. Según la historia bíblica, el arca fue llevado por los israelitas después de la salida de Egipto. Fue un objeto de gran reverencia y respeto para el pueblo de Israel, pero también se convirtió en un símbolo de rivalidad y conflicto con otros pueblos del antiguo Oriente Próximo. ¿Pero qué sucedió con él después? La Biblia no proporciona una respuesta clara a esta pregunta. Algunos expertos creen que el arca se perdió en la batalla de Jerusalén, cuando los babilonios conquistaron la ciudad en el año 586 a.C. Otros piensan que fue escondido o robado por algún grupo religioso o político. La búsqueda del Arca de la Alianza ha sido uno de los temas más fascinantes en la historia de la arqueología. A lo largo de los siglos, se han realizado numerosas excavaciones y búsquedas en busca del objeto sagrado. ¿Pero qué es lo que realmente buscamos? ¿Es el arca mismo, o es lo que representa simbólicamente? La respuesta a esta pregunta lleva al corazón de la historia del Arca de la Alianza, un misterio que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. En este documental, exploraremos las teorías y hipótesis sobre el destino del arca, y descubriremos qué nos dice la ciencia y la historia sobre su posible ubicación. Pero antes de seguir adelante, es importante preguntarse, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Es el valor histórico o arqueológico del arca, o es lo que representa simbólicamente para las personas que lo buscan? La búsqueda del Arca de la Alianza no solo es una cuestión de historia y arqueología, sino también un viaje a través de la psicología humana. ¿Qué nos hace buscar este objeto sagrado durante siglos? ¿Qué simbolismo tiene para nosotros, y qué significa en el contexto de nuestra propia vida y sociedad? En las próximas páginas, exploraremos estas preguntas y más, como parte de nuestro viaje hacia la verdad sobre el Arca de la Alianza. Pero antes de seguir adelante, es importante establecer un marco de referencia para entender lo que vamos a descubrir. La búsqueda del Arca de la Alianza ha sido un tema fascinante en la historia de la arqueología y la historia. A lo largo de los siglos, se han realizado numerosas excavaciones y búsquedas en busca del objeto sagrado. ¿Pero qué es lo que realmente buscamos? ¿Es el arca mismo, o es lo que representa simbólicamente? La respuesta a esta pregunta lleva al corazón de la historia del Arca de la Alianza, un misterio que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. En este documental, exploraremos las teorías y hipótesis sobre el destino del arca, y descubriremos qué nos dice la ciencia y la historia sobre su posible ubicación. Pero antes de seguir adelante, es importante preguntarse, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Es el valor histórico o arqueológico del arca, o es lo que representa simbólicamente para las personas que lo buscan? La búsqueda del Arca de la Alianza no solo es una cuestión de historia y arqueología, sino también un viaje a través de la psicología humana. ¿Qué nos hace buscar este objeto sagrado durante siglos? ¿Qué simbolismo tiene para nosotros, y qué significa en el contexto de nuestra propia vida y sociedad? En las próximas páginas, exploraremos estas preguntas y más, como parte de nuestro viaje hacia la verdad sobre el Arca de la Alianza. La búsqueda del Arca de la Alianza es un enigma que ha intrigado a los expertos durante siglos. Para comprender el contexto en el que podría haber existido este objeto sagrado, debemos remontarnos a una época de gran riqueza cultural y religiosa, el antiguo Egipto del siglo XIX a.C. En este periodo, el rey Ramsés II gobernaba Egipto con mano férrea, llevando a cabo una serie de campañas militares que expandieron los límites del imperio. Sin embargo, en medio de esta prosperidad y poder, los egipcios también estaban experimentando un cambio significativo en sus creencias religiosas. La adoración a los dioses había sido siempre una parte fundamental de la sociedad egipcia, pero ahora se estaba produciendo un giro hacia la religiosidad monoteísta. Los sacerdotes comenzaron a predicar sobre la existencia de un solo Dios omnipotente, que gobernaba el universo y juzgaba las acciones humanas.
Fue en este contexto donde se cree que Moisés, líder de los hebreos, recibió instrucciones divinas para construir el tabernáculo y almacenar dentro de él el arca de la alianza. El arca era un recipiente sagrado que contenía las leyes de Dios y serviría como símbolo de su presencia entre los pueblos. La importancia del arca va más allá de su valor histórico o cultural. También es un objeto que ha sido objeto de búsqueda y disputa durante siglos. Su hallazgo podría desencadenar una reevaluación profunda de las creencias religiosas y la identidad cultural de los pueblos del Medio Oriente. Pero, ¿qué tan cerca están los arqueólogos de encontrar el arca? ¿Qué secretos ocultos podrían revelar sobre su existencia y destino? En este documental, nos embarcamos en una búsqueda sin precedentes para descubrir la verdad detrás del misterio del arca. La búsqueda del arca de la alianza es un desafío emocionante que ha llevado a algunos de los expertos más destacados en el campo a unirse en una misión compartida. Desde expertos en arqueología hasta teólogos y historiadores, todos están unidos por su curiosidad y determinación para descubrir la verdad. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia el corazón del misterio, exploraremos la rica historia cultural y religiosa que rodea al arca. Descubriremos cómo los rituales y creencias antiguas pueden ayudar a desentrañar los secretos de este objeto sagrado. Desde la cima de la pirámide de Giza hasta el corazón mismo del tabernáculo, nos adentramos en un mundo de intriga y descubrimiento donde cada pieza encaja en una compleja historia que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado. En este capítulo, exploraremos la importancia cultural, religiosa y arqueológica del Arca de la Alianza. Haremos un viaje por el tiempo y el espacio para entender mejor el contexto en el que se cree que existió este objeto sagrado. ¿Pero qué hay detrás de este misterio? ¿Qué secretos se esconden en los rincones más recónditos de la historia? En el próximo capítulo, profundizaremos en las teorías y especulaciones que rodean al arca. Descubriremos cómo algunos expertos han encontrado pistas que podrían llevar a su ubicación. ¿Qué hay en el futuro para la búsqueda del arca? ¿Podrá alguien descubrir sus secretos y revelar su paradero? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Este documental nos llevará a través de un viaje inmersivo e intrigante que cambiará para siempre nuestra comprensión del pasado. Así comienza nuestro viaje hacia el corazón del misterio. Únete a nosotros en este emocionante viaje por el tiempo y el espacio para descubrir la verdad detrás del Arca de la Alianza. La búsqueda del Arca de la Alianza es un misterio que ha intrigado a los arqueólogos y eruditos durante siglos. Aunque se cree que fue construida por orden de Dios para contener las tabletas de la ley, su paradero actual sigue siendo un enigma. En este capítulo, exploraremos los sitios posibles donde podría haberse escondido el arca y analizaremos las teorías sobre su posible ubicación en la actualidad. Una de las primeras teorías sobre la localización del arca se remonta a la época bíblica. Según el Génesis 22, Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio en la montaña de Moría. Aunque Abraham no siguió las instrucciones de Dios, algunos creen que el arca podría haber sido escondido en ese lugar. Otra teoría sugiere que el arca podría haberse escondido en la cueva de Betlehem, un lugar mencionado en el libro de Samuel. Según esta teoría, el rey David habría trasladado el arca a esa cueva para protegerla de los filisteos. Aunque el templo de Salomón ya no existe, algunos creen que el arca podría haber sido escondida allí durante algún tiempo. Según la tradición judía, el rey Salomón habría construido un cofre especial para contener el arca. Una teoría más controvertida sugiere que el arca podría haber sido escondida en la ciudad de Atlántida, una supuesta civilización avanzada mencionada por Platón. Según esta teoría, los atlantes habrían sido conocedores del uso de tecnología avanzada y podrían haberse utilizado para construir el arca. Aunque estas teorías siguen siendo especulativas, algunos arqueólogos creen que hay pistas que podrían llevar a la localización del arca. Por ejemplo, se han encontrado varios artefactos que podrían estar relacionados con el arca en sitios como Jerusalén y Betlehem. A pesar de los avances en la investigación, la búsqueda del arca sigue siendo un misterio. ¿Qué secretos oculta el arca? ¿Dónde se encuentra realmente? Solo la exploración continua y la aplicación de nuevas tecnologías podrán resolver este enigma. En resumen, el capítulo 3 hectáreas explorado los sitios posibles donde podría haberse escondido el arca y analizado las teorías sobre su posible ubicación en la actualidad. Aunque todavía queda mucho por descubrir, la búsqueda del arca sigue siendo un fascinante misterio que continúa intrigando a los arqueólogos y eruditos. En el próximo capítulo,
Exploraremos las teorías sobre el uso del arca en la antigüedad y su posible conexión con civilizaciones avanzadas. ¿Qué secretos podría contener el arca? ¿Dónde se encuentra realmente? La búsqueda continúa. La cámara se acerca a una réplica del Arca de la Alianza, mostrando sus características distintivas. La estructura es un rectángulo perfecto con lados iguales y ángulos exactos. El Arca de la Alianza es un objeto que ha intrigado a los expertos durante siglos, comenta el presentador. Su diseño y propiedades son tan complejos que han sido objeto de estudio y debate entre arqueólogos, historiadores y científicos. La primera impresión que se tiene al ver el arca es su belleza y sofisticación, continúa el presentador. Pero debajo de esa apariencia está una complejidad tecnológica que nos hace preguntarnos: ¿cómo fue posible crear algo así en la época en que se dice que fue construido? La cámara se aleja para mostrar un diagrama del arca, destacando sus características más destacadas. El arca mide 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1 metro de alto, explica el presentador. Su peso es aproximadamente 300 kilogramos, lo que es sorprendente considerando su tamaño. El diseño del arca tiene varias características que lo convierten en un objeto único, continúa el presentador. Tiene una serie de rieles y bisagras que permiten su apertura y cierre con facilidad. Además, sus lados están cubiertos con incrustaciones de piedras preciosas que crean un efecto visual impresionante. La cámara se acerca a un diagrama del interior del arca, mostrando la caja de oro y los objetos que se encuentran dentro. El interior del arca es igualmente sorprendente, comenta el presentador. Hay una serie de recipientes pequeños que contienen objetos sagrados, como el maná y las tablas de la ley. El conocimiento de las propiedades del arca es crucial para entender su importancia en el desarrollo de la tecnología, continúa el presentador. Se cree que el arca contiene secretos sobre la creación y el diseño de objetos avanzados, como los receptáculos de energía y los sistemas de navegación. La cámara se aleja para mostrar una imagen del arca siendo transportado por los sacerdotes hebreos en la época bíblica. El arca ha sido objeto de estudio y fascinación durante siglos, comenta el presentador. Pero todavía hay mucho que no sabemos sobre él, y es posible que nunca lo sepamos. El enigma del arca sigue siendo un tema de debate entre los expertos, concluye el presentador. ¿Qué secreto guardan sus propiedades? ¿Cuál es su importancia en el desarrollo de la tecnología? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo que está claro es que el Arca de la Alianza sigue siendo un misterio que nos fascina y nos hace preguntarnos. Narrador, la búsqueda del Arca de la Alianza ha sido una aventura sin fin a lo largo de los siglos. A pesar de las excavaciones y las investigaciones exhaustivas, la verdad sobre su paradero actual sigue siendo un enigma. ¿Pero qué si no se trata solo de encontrar el arca? ¿Qué si se trata de descubrir la historia detrás de su desaparición? Narrador, una de las teorías más populares es que el arca fue trasladado a otro lugar por los israelitas después del incidente del pecado de Uza. Según la Biblia, cuando los levitas no pudieron manejar el peso del arca, Uza se lo tomó y sufrió una terrible lesión al intentar sostenerlo. Los israelitas podrían haber decidido enterrar el arca en un lugar secreto para evitar futuras tragedias. Narrador, algunos expertos creen que la clave a la ubicación del arca se encuentra en las escrituras bíblicas mismas. Un versículo en el libro de Deuteronomio menciona que Moisés ordenó a los levitas que construyeran un lugar para depositar el arca, pero no especifica dónde fue enterrada. ¿Que si el arca se escondió bajo el monte Nebo, donde Moisés murió y fue enterrado? Narrador, la teoría de que el arca está escondido bajo el monte Nebo tiene sus raíces en la tradición judía. Según la leyenda, Moisés había ordenado a los levitas que enterraran el arca en un lugar secreto antes de su muerte. Algunos creen que el monte Nebo era ese lugar, ya que estaba ubicado en una zona remota y solitaria. Narrador, pero ¿qué hay de la teoría de que el arca fue trasladada a otro lugar? Algunos creen que podría haber sido llevada al templo de Salomón en Jerusalén, donde se construyó un Sancta Sanctorum para su custodia. Sin embargo, otros expertos sostienen que el templo de Salomón no existía hasta después del exilio babilónico, lo que significa que el arca no podría haber estado allí durante su época más temprana. Narrador, la búsqueda del arca es un rompecabezas complejo y lleno de contradicciones. Cada teoría tiene sus pros y contras, pero ninguna ha sido capaz de resolver el misterio definitivamente. ¿Qué si la verdad sobre el paradero del arca se encuentra en una zona desconocida hasta ahora? ¿Qué si la clave a su ubicación está escondida en las escrituras bíblicas mismas?
Narrador, la aventura para encontrar el arca no termina aquí. La búsqueda continúa, y solo el tiempo dirá qué secreto se encuentra detrás de la puerta cerrada del Arca de la Alianza. El documental El secreto del Arca de la Alianza ha explorado las teorías y hallazgos más recientes sobre el misterioso recipiente sagrado mencionado en la Biblia. A lo largo de estos 6 capítulos, hemos analizado los testimonios de arqueólogos, historiadores y expertos en antigüedades para desentrañar el enigma del Arca de la Alianza. En este capítulo final, nos sumergiremos en las conclusiones más impactantes y reflexionaremos sobre lo que sigue siendo un misterio. A medida que avanzamos hacia la conclusión, es evidente que el Arca de la Alianza sigue siendo un tema enigmático. La Biblia describe su construcción por orden de Dios y su eventual almacenamiento en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, las pruebas arqueológicas han sido escasas y controvertidas. Los expertos han encontrado restos de templos antiguos en lugares como Jericó y Megido, pero no hay evidencia directa del arca. Los historiadores han intentado relacionar el arca con otros objetos sagrados de la antigüedad. Algunos creen que se parecía al cofre de la diosa egipcia Neit, mientras que otros lo asocian con el estandarte del templo de Marduk en Babilonia. Sin embargo, estas teorías no han podido demostrar una conexión definitiva. A medida que avanzamos hacia la era moderna, el interés por el arca ha aumentado. En 2007, un equipo de arqueólogos afirmó haber encontrado restos del Templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, su hallazgo no incluyó ninguna mención directa al arca. En este punto, es posible que nos preguntemos si el arca nunca existió. ¿Fue un mito creado para justificar la autoridad del clero? ¿O fue un objeto real que se perdió en la historia? Sin embargo, hay algo que no podemos olvidar. La Biblia describe el arca como un objeto sagrado, lleno de significado espiritual y simbólico. Su presencia en el Templo de Jerusalén era una garantía para la comunidad judía de su conexión con Dios. En resumen, el Arca de la Alianza sigue siendo un misterio. Aunque hemos explorado muchas teorías y hallazgos, no hay una respuesta definitiva. Es posible que nunca encontremos pruebas concluyentes del paradero del arca. Sin embargo, es precisamente esta incertidumbre lo que hace que el tema sea tan fascinante. El Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. Su legado continúa influyendo en nuestra comprensión del mundo antiguo. En este capítulo final, hemos intentado arrojar luz sobre el misterio del Arca de la Alianza. Aunque no hay respuestas definitivas, esperamos haber inspirado a los espectadores a seguir explorando y descubriendo las maravillas de la antigüedad. Esperamos que hayas disfrutado este viaje de descubrimiento. Si quieres saber más sobre la historia del Arca de la Alianza, te invitamos a explorar nuestros recursos adicionales en la siguiente pantalla.